Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Bienvenidos, ¿Se acuerda de la canción esa? Yo me la pasaba bien con eso, ¿eh? Es más, usted sabe que esa canción en Argentina la usábamos para un programa que hacemos por la mañana. Un programa que se llamaba De 10, que iba desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. De 7 a 13 se dice en Argentina. Allá los horarios se dan en las 24 horas. Y la pasábamos muy bien, a mí me gustaba mucho el pegadizo eso de bienvenido. Y de eso se trata también. De que sean bienvenidos, en definitiva, a este que es su rinconcito, el de 12TV, para tomar un café. Hoy estoy especialmente eufórico, porque es mi corazoncito, es una cosa, periodista deportivo, fútbol, y hoy recibimos a un señor del deporte, a un caballero del deporte. Él es Miguel Marí, ex jugador de primera división, ex portero de fútbol en primera división. Don Miguel Marí, ¿cómo le va? Muy buenas, Teddy, ¿qué tal? Maestro, ¿cómo anda? Nada, en principio, gracias por invitarme y a tu disposición. ¿Qué pasó con los guantes? ¿Los colgamos o...? Los guantes se aparcaron hace... No, me los sigo poniendo cada día, Ajá. Pero ya, lógicamente, no para intervenir yo, sino para hacer trabajar a otros porteros, que es de lo que se trata ya, ¿no? Para transmitirle lo que sea. Sí, bueno, o lo mucho o poco que uno pueda transmitir, pues para eso estamos bien, contento. ¿Se pueden colgar los guantes? Bueno, yo creo que hay tiempo para todo, yo creo que sí. Al final del tema yo los colgué porque seguí vinculado al mundo profesional del fútbol con otra serie de facetas y la verdad es que no le he dedicado tiempo a los clásicos partidos de veteranos, de jugar torneos de veteranos, no, he estado en otra, con lo cual sí que los colgué, pero ya te digo que en el día a día los sigo utilizando, los sigo gastando, sigo rompiendo, sigo con otros más, es decir, nos gusta y ahí estamos. Hay mucha gente que, por supuesto, lo conocen a Miguel Marí, eres ídolo para mucha gente. Los herculanos siempre me hablan muy bien de ti. Lo que acabo de decir, lo de caballero del deporte, no vais a creer que es una frase mía. La gente dice, no, Miguel es un señor. Bueno. ¿Eres consciente de eso? ¿Te llega ese comentario? Bueno, normalmente muchas veces el interesado no escucha esas cosas. Yo lo único que he intentado ha sido siempre comportarme con normalidad, con respeto a la profesión, porque al final te dedicas a una profesión, con respeto a la gente que la rodea. También es verdad que te rodeas de muchísima gente en esa profesión y al final lo que intentas es ser uno mismo, actuar con total normalidad y con respeto, ¿no? Que al final es un poquito lo que también me habían inculcado, lo que había visto en mi casa, lo que de alguna manera pues me dijeron que tenía que ser así y yo lo he intentado cumplir. Una linda historia es la tuya. Yo que la conozco así un poquito por encima, me gustaría profundizar ahora un poquito más, pero es una linda historia tuya, porque ¿tú naciste en Alicante? Sí, nací en Alicante. ¿Y en qué barrio hiciste Carolinas, las primeras travesuras? En el barrio de Carolinas. Ajá. Ahí vivían mis padres y bueno, ahí estuvimos. ¿Papá? ¿Qué se llama? Igual, Miguel Marí, yo Miguel Marí y mi hijo el mayor, Miguel Marí. Sí, hemos tenido una gran variedad de nombres en casa. Sí, hemos pensado mucho, le dedicamos mucho tiempo a pensar en el nombre, sí. Bien. ¿Y mamá? Ana, bien, también de Alicante y bueno, sí. Bueno. Ya no están. ¿Ni uno de los dos? No, fallecieron hace 6 años y 2 años. Bueno, concretamente a partir de hoy es el día del aniversario de mi madre, hace 2, y bueno, pues nada, la verdad que bien, todo lo que recuerdo son cosas buenas, me transmitieron muchos valores y buenos y bueno, ahí seguimos, ¿no? Ahora yo con mis hijos, esto al final no para y bueno, me lo podemos contar. ¿Qué profesión tenía papá? Era representante de laboratorios farmacéuticos y bueno, mi madre maestra. Una familia muy normal, vivimos bien y bueno, era de una hermana mayor, de 3 años mayor que yo y también es maestra, con lo cual, bueno, ahí seguimos todos, ¿no? Yo también soy profesor, con lo cual, bueno, pues de mi madre sacamos esa quizá inquietud, sí, bueno, y ahí estamos y seguimos haciéndolo y bueno, mi padre fue también. ¿Dos hermanos únicamente? Sí, yo y mi hermana, sí. ¿Tú eres el mayor? No, mi hermana tiene
No voy a decir la edad, 3 años más. Bien, 3 años. Ahí lo dejamos ahí. Tú tienes 25 y... Bueno, 25 por 2 y acertarás. 25 por 2. Miguelito, ¿qué te enseñó papá? ¿Cuál era la columna vertebral de papá? Yo siempre me imagino papá hablándote y diciéndote, hijo, acuérdate siempre que un hombre lo que nunca tiene que olvidar es... ¿Qué es? Bueno, pues yo creo que al final lo que hablábamos al principio, el respetar un poco todo y el valorar las cosas. Yo sé que ellos, dentro de sus posibilidades, hicieron un gran esfuerzo de alguna manera, para que nosotros de alguna manera nos desarrollásemos bien, tuviésemos una buena educación y bueno, y al final uno ve el sacrificio que se hace, con lo cual pues después lo traslada un poco a todo lo que hace, ¿no? Y por ahí vino. Yo creo que bueno, sobre todo la gente que lo conoce habla de una persona muy afable, muy simpática, que bueno, dentro de una cordialidad siempre le gustaba la broma y el cachondeo y bueno, yo intento parecerme en algo. ¿Qué postal tiene de tu padre? Yo tengo una postal de mi padre, era transportista. Y yo cuando hablo de papá siempre lo recuerdo sentado en su camión. Era un camión, un Mercedes-Benz 1114, ¿no? Que hacía viajes de Jujuy a Buenos Aires, más de 2000 kilómetros, eran viajes de los buenos, y no eran camiones, en esa época eran buenos, pero no eran los camiones que hay ahora. Y me acuerdo sentado en el camión manejando su camión. ¿Tú qué postal tienes? Bueno, yo recuerdo volver del cole y casi siempre su segunda parte del trabajo diario, que era hacer en casa otro tipo de trabajos, bueno, relacionados lógicamente con su profesión de visitador de laboratorios farmacéuticos o de farmacias, y bueno, trabajando en casa, ese tipo de cosas, y después también ocupándose de nosotros y llevándonos de un sitio a otro, actividades para aquí, actividades para allá, fútbol que ya empezaba para aquí, viajes para allá, ¿Y mamá? Entrenamientos. ¿Qué te dejó mamá? ¿Qué enseñanza te dejó? Bueno, yo iba con ella, yo al final ya te digo, era maestra y yo iba con ella al principio a clase, con lo cual ahí ya tuve esa imagen de madre y aparte de maestra o de profesora. Y bueno, quizá por ahí me vino un poco también el haberme dedicado luego a ello, ¿no? Pero bueno, y después, como yo creo que todas las mujeres de aquella época, pues compaginar un poco pues, el tema laboral, que en aquel entonces ya era, bueno, tampoco era a lo mejor lo normal, con el trabajo de casa, con 2 niños, bueno, bien, recuerdos buenos. Recuerdos buenos. Sí. ¿Tuviste una buena infancia? Sí, yo, vinculada desde siempre, creo que desde los 8 o 9 años ya empezamos con el tema de fútbol, de entrenamientos, y lógicamente travieso? No. Normal, sí, calmo. no. Las travesuras se las dejaba a mi hermana. Tenía más tiempo que yo para hacer cosas. ¿Tu hermana también era un poco mamá o no? Al ser mayor, digo. No era... Ella siempre agradeció que yo me dedicase desde muy pronto al tema del fútbol, porque yo, pues bueno, salía poco, entonces ella era un poco la que llevaba la voz cantante. Le gustaba, bueno, la hermana en aquella época y no, la verdad es que no, o sea, no tuvo conmigo una... Bien, seguimos comiendo todos los fines de semana, seguimos viéndonos, seguimos la relación normal con una hermana con la que me llevo muy bien, con la que tuvimos una buena juventud, infancia y muy bien. ¿Y cuándo comienza tu relación con el balón? 8 o 9 años, Salesiano Don Bosco. Ahí comenzaste. Sí, ahí estudiaba ahí y de ahí pues ya prácticamente pues empieza jugando en clase, los equipos de clase, los torneos, el equipo del colegio, que todavía sigue y ahí un poquito, ahí empezamos. Bueno, no empecé de portero, pues empecé haciendo hasta el típico día que falta uno, ponte, y cuando te pones pues a lo mejor lo haces mejor que el que estaba y dicen, oye, sí, ¿no te gustaría...? Pero arrancaste como No, jugador de atacante, delantero, sí, y al final el día que llega, ¿qué te parece si... está muy parado, yo ahí estar parado, me aburro mucho y al final, bueno, pues te va cogiendo también un poco le vas cogiendo gusto. Y bueno, tuvo gente que se preocupó por mí al inicio para que de alguna manera evolucionase con el tema del portero. Y ahí estoy, y bueno, y ya seguí, y de ahí ya no me moví. ¿Y a cuántos años vas a la portería?
No, a continuación, yo creo que, bueno, antes se empezaba mucho más tarde en lo que era el tema del fútbol, porque prácticamente era en el colegio, en las actividades extraescolares, en 9, 10 años ya me puse, antes jugaba fútbol sala mucho, ya empecé con eso. Después ya, bueno, seguí ahí hasta que, bueno, vino la vinculación con el Hércules creo que era ya infantil o cadete, de aquella época, pero creo que cadete no existía. 12, 13 años ya me vinculé al Hércules y hasta... Y ahí continuamos. ¿Y estás en el Hércules y llegas a juvenil? ¿Puede ser? Sí, yo juvenil con un fenómeno donde los haya, que es Humberto Núñez. De ahí yo creo que aprendí, no sé si el 99%, pero tenía una muy buena relación con él y bueno, yo creo que él también tenía una buena relación conmigo. Fue con la persona que más tiempo me dedicó, con lo cual... aprendí, yo prácticamente ya lo he dicho muchas veces, creo que le debo muchísimo al interés que puso y y a hacerme trabajar tanto y también. Me imagino que habrás tenido muchos maestros en tu vida. ¿Podemos decir que Humberto fue tu maestro o fue tu compañero? Bueno, las dos cosas, porque él tenía un carácter muy... Ahí donde lo veías que realmente imponía, pero en el fondo era un cachondo y un tío muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, te hacía trabajar. Si lo hacías enfadar, sabías que tenías doble ración de trabajo, pero al final siempre con un buen talante, y bueno, y sí, prácticamente sí, porque al final, claro, si con 14 años empiezas y prácticamente estuve con él durante muchos años de mi trayectoria, pues bien, yo creo que sí. Hablando con porteros, uno de ellos con Miguel Ángel Santoro, con cual tuve la oportunidad de dialogar en algunas ocasiones, él me decía, hay distintos tipos de porteros, Teddy. Está el portero pegado a la línea de gol, está el portero sargento que manda toda la defensa, está el portero que es el dueño del área pequeña, que en definitiva dice, es lo que tiene que ser. Está el portero que sale y trata de coger el balón en lo alto, por ejemplo en un tiro de esquina, y está el portero que sale y pega con los puños. ¿Qué tipo de portero era Humberto? Porque yo no lo vi jugar a Humberto. Hombre, yo jugar tampoco. Jugar no recuerdo haberlo, lo que él transmitía después, que ahora ya no, que es muy complicado verlo ahora, era un portero de dominar el juego aéreo, el juego con los pies antes, pues lógicamente un portero no era tan importante, y sobre todo lo que hacía mucho hincapié, que hoy en día es difícil se ve un portero que lo haga, era el bloquear los balones, quedarte con ellos, dar seguridad, transmitir esa seguridad. ¿No daba rebote? No. Es que antes yo creo que los porteros, casi la mayoría, hoy en día la primera intención es despejar, antes la primera intención era bloquear. No lo sé, eso cambió con la trayectoria del tiempo, no sé si por las características de los balones, por los campos más rápidos, no sé si es porque chutarán más fuerte, yo creo que no, que antes también Pero esa era una de las cosas que mucho se trabajaba diariamente, a tope, y él es lo que ponía mucho interés. A mí me gustan también los porteros que se suelen quedar con los balones y no hay, a día de hoy se pueden contar con los... ¿Y tú eres un portero de línea de gol o eres un portero de área? No, sin tener una envergadura excesiva, antes tampoco los porteros, hoy en día la media es 1,88, 87, 90, antes éramos, de alguna manera, la estatura era menor, pero sí que me gustaba, sí, salir, dominar el juego aéreo en la medida de lo posible, quedarte con los balones y si no, pues, dependía de las circunstancias, ¿no? De lo de sargento no me dijiste nada. ¿Era gritón o no? Más que gritón, de dirigir. Al final, yo lo que intento transmitir a los porteros es que al final un portero que está todo un partido gritando, al final hace el mismo efecto que el que no dice nada. O sea, hay que hablar poco, pero con sentido, con dirección. Poco y sentido sí, y más que pegar grito, lo que hay que es dirigir al posicionamiento de la defensa, de los centrales, un poco pues todo no el estar únicamente animando, que también, porque al final mantienes a la gente en tensión, pero sobre todo unas directrices a nivel táctico de cómo tiene que estar la gente, la defensa, un poco, sí. Y estás en el Hércules. ¿Tú debutaste en primera división siendo juvenil o no? Yo conozco una historia de una huelga. ¿Tú fuiste el portero? Sí, yo fui el portero, pero en ese estaba Tola, portero de Villajoyosa, que era mayor que yo, entonces el partido lo jugó él, que lo correspondía por edad. Y ese partido estuve en el banquillo, estaba de portero suplente. O sea, ahí sí que era juvenil. Sí, como suplente, no jugué. ¿Cuántos años? 17 y 18.
debuté en primera en el Vicente Calderón ya con, bueno, temporada 97, creo, 97-98, creo que esta es la temporada de primera si no recuerdo mal. Bueno, pues ahí ya con más edad, lógicamente. O sea, debutas en el Vicente Calderón en primera, como portero titular en primera división. En primera división, y debuto con un gol a los 15 segundos, o sea, el debut soñado por cualquiera. ¿Te acuerdas de la jugada esa? Claro que me acuerdo. Es una falta frontal, el lateral zurdo era Toni, del Atlético de Madrid, y le pegó por encima de la barrera un buen golpeo, y bueno, pues tengo las imágenes, creo que me tiré bien, pero no llegué, o sea que dije, madre mía, bonito debut, vamos a ver cómo acaba esto. Claro. Y creo recordar que acabó 3-0. O sea que tampoco fue una sangría. Todo bien. Bueno, pero lo bueno que te hagan un gol a los 15 segundos de estar debutando es que de ahí en más todo lo que venga va a ser bueno. Sí, a partir de ahí... Ya está, bueno, ya pasó. Sí. Ahí, el golpe ya te lo diste. Sí. Y bueno, ahí estuvimos. Y me decías, pasas del colegio... Sí, el 14, de los 9 a los 14 años, salesianos. Sí, salesianos. De salesianos pasas al Hércules. Sí, 14, 15 años. ¿Quién fue tu primer entrenador en el Hércules? A ver... Esa la época bueno, Humberto Núñez llevaba al juvenil, aparte de hacer las funciones y en el primer equipo que llegó estaba él, también estaba Vivi, estaba Jutia, era la época... Bueno, los que trataban con los juveniles eran estas tres personas. ¿Llegas como portero? Sí, vale. Como portero, sí. ¿Haces toda tu carrera en el Hércules? Sí. Hay un momento en que te vas, porque estuviste en Pinoso, estuviste en Monóvar, estuviste en el Alicante. Sí. Pero todo ordénamelo, por favor. Sí, no, ingreso en el Hércules con 14-15 y hasta los 31 que salgo del Hércules, todo eso fueron vinculaciones de cesiones, de acuerdos entre los clubes. Porque aquí pasa una cosa curiosa. Es decir, cuando acabo juvenil creo que firmé 4 o 5 años por el Hércules, y dio la casualidad que aprobé también el ingreso a la carrera de educación física de entonces, de INEF, y claro, era una carrera que ingresa, igual que ahora, es complicada, antes era bastante más porque había menos centros, y bueno, dije, pues aquí, soy profesional, he firmado 5 años, intentaré compatibilizarlo. Lo que pasa que a último momento el Hércules firmó un portero que venía muy contrastado de primera división, que era Villalba, y claro, a mí me cambió un poco. Dije, aquí voy a estar, pero no voy a jugar prácticamente, y aparte de no jugar, también voy a perder la opción que me ha costado mucho entrar, de hacer la carrera que yo quiero hacer. Con lo cual, al final tuvimos que llevar un acuerdo y el Hércules me fue un poco ubicando, es decir, cediéndome de un sitio a otro hasta que incluso terminé la carrera. Y volví a renovar otra vez. Así. ¿Y pudiste equilibrar los platillos de la balanza? Haciendo locuras. Estoy hablando de fútbol y estudio. Haciendo locuras. Ahí, mira, volvemos a mi padre que me decía, haz lo que quieras, pero yo creo que lo que estás haciendo es una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Claro, hubo momentos que yo estudiaba en Valencia, fíjate, estudiaba en Valencia y jugaba en Pinoso. Y yo llegaba a hacer 4 días a la semana Valencia-Pinoso para poder entrenar. Para cumplir con los dos. Claro, pero estás hablando de 400 kilómetros al día. 400 para entrenar, idas y vueltas, llegar tarde, ir a la universidad a las 7. Bueno, al final dices, vale, pues valió la pena, porque si no al final lo hubiese dejado y me hubiese decantado por una cosa a otra. Pero sí, he hecho barbaridades. Y no quedo ahí, porque al final después, cuando termino la carrera, aprobé la oposición es que fueron cosas porque el año que aprobé la oposición de educación, para ser profesor ya siempre, volví a renovar con el Hércules, con lo cual he tenido siempre que ir manejando las dos situaciones, porque prácticamente no podía decir a nada que no vas a renunciar a una posición porque no sabes el fútbol que te va a deparar, con sacrificio, con lo que hemos hablado antes, con esfuerzo y tal, pero lo pude llevar. Menos cuando estuvo David Vidal. Cuando estuvo David Vidal lo llevé muy mal, porque ponía entrenamientos a cualquier hora del día y iba loco, Lo normal es entrenar por la mañana, entonces yo tenía las clases al principio, al final, estaba todo el día. Pero David Vidal, el hombre, pues un día a las 4, otro día a las 11, otro día a las... Imposible. Posible. Pero aún así, si le pones interés, hay tiempo para todo. Por lo que me cuentas, nadie te regaló nada. No.
Bueno, al final también se te tienen que dar las cosas un poco bien, tener un poco de fortuna, de suerte, pero sí. Pero hay que... Sí, porque al final lo tenía fácil, es decir, bueno, acabas de firmar un contrato profesional en el Hércules de 4 o 5 años, ¿para qué me voy a estudiar a Valencia? La carrera que también quieres hacer, pues me quedo aquí, hago cualquier otra cosa y vale. Y después igual, o sea, después, bueno, si he vuelto a renovar en el Hércules 4 años más, ¿para qué voy a irme al instituto a dar clase? Pues, oye, bueno, al final yo sabía que una cosa tenía más recorrido, la otra al final terminaría. Y si hubiese sido imposible, pues lo hubiese tenido que dejar, pero ya te digo que con muchas complicaciones, pero pude llevarlo y bueno, y ahora pues estoy, sí, contento de haberlo hecho porque Salesianos, Hércules, Monóvar, Pinoso, Alicante. Hércules. Hércules. No me olvido de nadie, ¿no? No. Primera división. Sí. Bueno, al final has dicho exjugador de primera división, pero te podía decir que de primera división, de segunda B, solo he jugado un partido. Tercera, preferente, he jugado en todas las categorías. Espera un ratito que te voy a poner una pausa cuando dijiste segunda división B. ¿Es cierto que tú fuiste el portero de segunda división B y en una temporada, no me pidas cuál porque no me llega tanto a la memoria, en una temporada fuiste el único portero de segunda B de todos los grupos al que no le marcaron ningún gol? Eso fue en tercera. En tercera, no en segunda B. Eso fue en tercera. Vale. Eso fue en tercera. Pero durante la temporada, creo que era todos los playoffs, pero bueno, hoy nos metieron muy poquito, sí. Y eso salió un poco a nivel... A nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Segunda B no, porque segunda B solo he jugado un partido. O sea, en segunda B solo he jugado un partido, con lo cual no... Bien. Y ahí jugué uno y me retiré. ¿Cuántos ascensos? Bueno, a primera con el Hércules, a segunda B con Alicante, sí. Eso fue de técnico ya. A tercera con Alicante, a segunda B a tercera con Pinoso, varios. Pero bueno, claro, el más reconocido y el que marca un poco lo distinto al otro es lógicamente el ascenso a primera. Pero bueno, al final cualquier ascenso en cualquier categoría es un ascenso. Para la gente es bonito porque al final es el resumen de un año bueno, ¿no? ¿El ascenso con Manolo Jiménez, entrenador? Sí, con Manolo Jiménez. Bueno, buenos recuerdos tenemos de aquello, sí. ¿Qué entrenador te marcó más? Bueno, al principio en etapas jóvenes Humberto sin duda y después... Pero Humberto era el entrenador de porteros. Sí, pero bueno, también era en aquel entonces también hacía de entrenador de juvenil. Sí, hacía... Bien. Bueno, después gente que me ayudó, Basilio Patiño también me ayudó en la época del inicio porque bueno, era un entrenador contrastado en la categoría, en tercera, y me dio la posibilidad también de ir a equipos donde él estaba. Bueno, Sergio Gea en un momento dado también. Yo creo que Sergio Gea me cogió en la etapa que estaba estudiando y era el de los que, vale, estudia pero no lo dejes, tienes condiciones, no... Sería un error que únicamente te volcases en una cosa, con lo cual también me hacía venir de muy lejos. O sea, tú quieres las dos cosas, pero aquí hay que sacrificarse. Y bueno, y yo creo que ahí no lo dejé, porque podía haber dicho, bueno, pues oye, me quedo en Valencia, juego en cualquier equipo de cualquier categoría y me olvido de... También le tengo que... Manolo Jiménez, bueno, después me hizo debutar en segunda división. Y bien, la verdad es que bueno, esos son los recuerdos. Pero nadie te marcó en especial. ¿Tienes agradecimiento para todos? No, yo creo que, bueno, para todos en general sí, pero ya te digo que a nivel personal y a nivel de eso, yo lo de Humberto lo llevo para adelante siempre. ¿Qué sientes cuando ves la foto de Humberto de rodillas? Yo creo que es una de las mejores postales herculanas. Sí, yo creo que al final la historia de un club se marca con ese tipo de fotos y bueno, y aquella yo creo que es una de las más significativas, ¿no? ¿Te emociona? Sí, bueno, yo creo que se le ocurrió, lo hizo, era un partido importantísimo y bueno, y sí, yo creo que al final estuvo aquí mucho tiempo y al final tenía un gran sentimiento por el club. Cuando tú ves esa foto dices, ¿Humberto en esencia pura o no? Sí, y bueno, al final pasé muchos días, muchos años, él fue durante toda la etapa mía el entrenador de porteros del primer equipo.
bueno, mucho el día a día, muchas pretemporadas fuera. Bueno, yo vuelvo a repetir, un tío muy afable, muy campechano, pero a la vez muy exigente, muy buena gente. Cuelga los guantes como portero, pero como eres licenciado en educación física, en este momento estás dando clase ¿dónde? En este momento estoy dando clase en Campeño, en el Instituto de Campeño. Bien. ¿Comienzas con el fútbol base? Sí. Bueno, al final termino la última temporada, marcho, ahí ya sí, bueno, ahí ya no pertenecía al terminé contrato en el Hércules, que fue cuando bajamos de segunda a segunda B. Habían dos porteros más, Miguel Ángel España y Bellman. Al final ellos tenían contrato en vigor, continuaron, y el club la verdad es que no, bueno, para haber dos porteros más, me salieron, tenía opciones. Lledó se marchó, por ejemplo, José Vicente Lledó sí que se marchó al Huelva, yo me pude haber ido con él, el Cádiz también me salió, pero ahí ya sí que dije, nah, hasta aquí, ahora me dedico ya estaba trabajando, entonces me dedico al instituto sí o sí, y bueno, y si me apetece hacer otra cosa, pues la haré. Coincidió que era cuando estaba el proyecto del Alicante, con Basilio Patiño, con Pepe Bordalás, con Antonio Solana, me llamaron. Y estuve, la verdad, que estuve muy a gusto. Estuve de jugador, creo que los últimos 2 años. Ese partido en segunda B, después del ascenso que me lesiono. Y ahí ya lo dejo. Pero a continuación, bueno, prácticamente creo que estuve 10 años más de técnico. Estuve con un montón de entrenadores. Con Pepe, con Felipe Miñambres, con un montón. Con tu experiencia, ¿qué es lo que se tendría que cambiar en el fútbol base? ¿Qué es lo que tú crees que se está haciendo mal en el fútbol base? El tema del fútbol base ha cambiado mucho. Vamos a ver, la perspectiva es la siguiente. Antes, realmente al fútbol base se dedicaba a la gente que tenía, tampoco habían tantos equipos, gente que tenía ciertas condiciones. Claro, no podía jugar todo el mundo a nivel federado, a nivel de competición, porque no había para todos. Al final pues siempre jugaba un poquito los entre comillas los mejores, o los que más en ese momento más nivel tenían. Los demás chicos, ¿dónde jugaban? Pues en el cole, en actividades extraescolares, en otra cosa. Para bien, yo creo que ha cambiado, que juega muchísima gente al fútbol. Al final de lo que se trata es que la gente practique, que haga deporte. Lo que pasa es que esta evolución lo que ha creado sí o sí es que los clubes no se puedan mantener, o ya no los mantiene nadie. Antes, no sé, en el fútbol base de Alicante pues había, yo recuerdo el Hércules, el Betis Florida, bueno, los pueblos y tal, no había tantos equipos. Ahora han generado muchos. ¿Y qué pasa con ello? Pues que al final todo cuesta dinero, y los clubes a día de hoy lo que se han convertido también es en una, bueno, pues me refiero al fútbol base, en una especie de actividad extraescolar donde el padre deja al chaval, donde lógicamente tiene unos compromisos económicos, porque si no el club es inviable, porque en el fútbol base al final federación, patronato, entrenadores, todo el mundo. Y antes yo creo que los clubes se mantenían solos, el Hércules tenía bueno, para su fútbol base una cantidad económica anual y era todo totalmente gratuito. Ahora no. Y cuando al final se convierte en esto, pues ya pierde un poquito su esencia, ¿no? Yo creo que es así. Tiene que jugar aunque no tenga condiciones porque el padre paga la cuota. Sí, no, pero aparte yo creo que en el 90% debe de ser así porque al final es una actividad extraescolar, es decir, es de hacerlo así. ¿Quién no lo hace así? Pues los clubes que se lo pueden permitir, que son pues los grandes clubes que tienen grandes academias, grandes fútbol base, que hacen una selección de todo lo que hay, ¿no? Ese es el tema. Por otra parte, pues bueno, que yo creo que el fútbol a día de hoy, todo el que le quiere participar, competir y entrenar, pues tiene opción. Bien. Y ahora estás en el proyecto del Intercity. Sí, ahí estamos. Al final llevaba, bueno, un tiempo sin hacer. Linda pandilla se juntó ahí. Por eso, al final va un poco todo vinculado, ¿no? No Eduardo Rodríguez. No, Eduardo. Sí. Estás tú, sí, está Eduardo Rodríguez, estaba José Vicente Lledó. Joseto, que empezó y se ha marchado a Collano. Sí. Era lo que ya habíamos estado haciendo en el Hércules también hacía 2 o 3 años. Bueno, cuando Eduardo un poco nos recluta a todos y nos explica, oye, pues aquí, bueno, nos gusta, tenemos tiempo, nos apetece hacerlo, y si nos convence de alguna manera lo que se va a hacer, pues bueno, perdón, para adelante. Ese matiz fue bueno. Si nos convence. Sí,
Eso quiere decir que hay mucha discusión, en el buen sentido de la palabra estoy hablando. Sí, si nos convence un poco lo que realmente nos están ofreciendo, quién no lo ofrece y un poquito las perspectivas que vemos, ¿no? Aquí se ha cumplido todo o más de lo que nos habían dicho. Ya no digo en el tema de el objetivo es este, sino en el cómo se lleva el día a día del club, porque bueno, es un club totalmente de primera regional, es decir, bueno, pues es un club en primera regional, pero de primera regional no tiene nada, o sea, no tiene absolutamente nada. Hemos intentado que no fuese así, que fuese, porque al final nosotros, como dice Eduardo, al final da igual en la categoría que estemos, la exigencia es la misma, que quiera que esté y el que no pueda estar. El Intercity es un equipo, un club de primera regional con una dirigencia de primera, con un proyecto de primera. Bueno, es de primera porque compite en el grupo 8 de primera. Pero no estoy hablando de primera regional, estoy hablando de primera. Bueno, para primera, lo que sí, el día a día es un club mucho yo creo, ¿serio? Más organizado, más serio, más preparado. Todos los que intentamos, pues bueno, quizá por eso estamos ahí, para intentar darle un poco más de, no sé, sobre todo a los chavales, ¿no? A los chicos, los jugadores, de dotar al club un poco más de lo que es a lo mejor un equipo en primera regional. Tenemos los medios, nos los han dado, estamos encantados, con lo cual, pues bueno, ahí estamos bien. ¿Estás trabajando cómodo? Sí, no, al final, no, muy cómodo. Ya te digo, porque al final pues, trabajamos amigos, que al final estás haciendo bueno, te llaman para un proyecto, te gusta, es lo nuestro, nos apetece hacerlo y estamos muy contentos, sí. Miguel, voy a aprovechar para trasladarte a mí me gusta mucho cuando vienen los invitados, los amigos, trasladarle preguntas del bar. De doña Rosa y don Paco, que hay comentarios en la calle. Yo siempre digo que la mejor manera de matar un rumor o de poner el acento en algo que dice la gente es preguntarle a la gente que está en el tema, ¿no? Y por ahí se dice que el Intercity, todos tienen elogios para el Intercity, por lo que se está haciendo, todos me hablan, hay una palabra común, que es seriedad, ¿sí? Y después dicen, es que el Intercity está llamado a ser un club importante porque tiene un ADN herculano. Y lógicamente hablan de ti, de José Vicente Lledó y de Eduardo Rodríguez de manera fundamental. ¿Tiene razón la gente en decir esto? Hombre, si a nosotros se nos relaciona por haber estado durante mucho tiempo en el Ergu, es normal. Al final el ADN que tiene es lo que nosotros intentamos transmitir junto con, en este caso con Salvador, con Javi, que son un poco los líderes del proyecto, los que realmente lo han puesto en funcionamiento. Doña Rosa, un poco, Salvador es Salvador Martí, que es el presidente, Javier Mira. Y Javi es Javier Mira, que es el vicepresidente. Sí, que son los que ellos engendran de alguna manera el proyecto y nos, intentan convencernos de... Y así fue. Y sí, lo que estamos intentando es, pues eso, dar seriedad, que la categoría es la que es, pero se trabaja de otra manera, que las intenciones de otra manera, que todo el mundo tiene que mirar, porque al final son chicos que son jóvenes, que están jugando en primera regional, pero cada uno de ellos tiene que tener el objetivo de ir, que ahí se les está poniendo todos los medios, y de intentar seguir evolucionando, ¿no? Esto al final hay que seguir, porque el fútbol, yo siempre he dicho que si al final tú le das, al final te va devolviendo cosas. Si le dejas de dar, te lleva. Te decía lo del ADN herculano, porque claro, el herculano, el aficionado, escucha Miguel Marí, José Vicente Lledó, Eduardo Rodríguez. Sí, me suena, ¿no? Y de pronto en la alineación hay chicos como Baldo, por ejemplo, por darte solamente un nombre, que viene del Hércules y hay una simpatía del aficionado herculano hacia el Intercity. ¿Eso lo notas? Ya. Hay chicos sí, está Edu Lledó, ¿no? Está Baldo, está Enzo, que estuvo en fútbol base también. Ahora mismo no recuerdo más, pero sí que hay muchos más. Y al final ellos yo creo que también vienen un poco porque estábamos, hay que hablar claro, es decir, al final estando nosotros quizá hemos facilitado la llegada de otros chicos que, porque por ejemplo estos que hemos hablado y muchos de los chicos que hay ahí no son chicos de primera regional, son chicos que tienen mucho más nivel para jugar. Y bueno, hay chicos que han jugado en preferente, que han jugado en tercera, el caso de Chupo que ha jugado en segunda B. Quizá nosotros o la presencia nuestra allí ha facilitado un poco la llegada de estos chicos, eso sí, eso yo creo que es indudable. Y creo que no se han arrepentido, ¿no? Porque están tan cómodos, están muy bien y muy contentos y cerca de conseguir el objetivo. Hablábamos antes de los ascensos. Hombre, no es un ascenso a primera división, pero
bueno, todos los ascensos llevan mucho trabajo y satisfacción. La última, porque se me acaba el tiempo. ¿Qué es el fútbol para ti? Bueno, pues al final prácticamente en el día a día lo tengo. Mi tiempo de fútbol durante hace, pues no lo sé, 40 años, pues seguramente en el día de todos los días o casi todos los días le dedico una parte. Por lo tanto es mucho. Al final, ¿qué me ha supuesto? Pues un reconocimiento. Para mí una de las mayores satisfacciones fue o ha sido jugar en el equipo de mi ciudad, donde he nacido, poder jugar en primera división o estar en ese grupo de porteros nacidos en Alicante que hayan jugado en primera división con el Hércules. Creo que somos 3 o 4. Y eso me llena de satisfacción y de orgullo después. Pues ha completado mi vida, mi formación, sigo vinculado, con lo cual mucho. Y ahora sigo porque mis hijos juegan. Bueno, ahí estamos, seguimos. Maestro, Gracias. un placer. Doña Rosa Paco, Miguel Marín, portero, de los buenos. Creo que tiene muchas cosas para sentirse orgulloso. Jugó en el Hércules, consiguió un ascenso a primera división con el Hércules, jugó en primera división. Y fíjese, no me sorprendió porque yo lo conocía, porque lo había escuchado hablar. Pero lo que mostró con mayor orgullo, su mejor título, es el haber conseguido el equilibrio. Nadie le regaló nada, pero consiguió el equilibrio entre el deportista y el estudiante. Como deportista, llegó a la primera división. Como estudiante, consiguió ser licenciado en educación física. Yo creo que este es el mensaje más importante que deja Miguel Marín. Con sacrificio, con esfuerzo, siendo fiel a una palabra dada, nos hablaba de los viajes que hacía de Pinoso a Valencia, se pueden conseguir las cosas. Hoy es un exjugador de fútbol que se sigue poniendo los guantes para enseñarle a los chicos jóvenes el arte de estar debajo de los 3 palos. Se los enseña bien, porque el ADN de profesor lo tiene de familia. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.